¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí otra vez con CADEFI, con ustedes, agradeciéndoles la confianza por seguirnos, por apoyarnos en estos temas. Y esta vez daremos inicio y continuaremos con un seminario en Código Fiscal de la Federación. La idea es abarcar las partes más relevantes del Código Fiscal de la Federación, pues, conocer todo el procedimiento, los procedimientos que fluyen a su alrededor, y espero que les sea de su interés y más de su agrado, pero más que nada de utilidad. Esa es la intención. ¿Cómo iniciaremos? Algo muy simple. Pues con el concepto tributación, ¿ok? Fíjense que hay una pintura muy famosa de Peter Bruegel en el Museo de Arte de Nueva York, que se llama Pagando los Impuestos. Creo que la están viendo en este momento. Esta pintura es data por ahí de 1700. Fíjense, ya desde ese entonces, siempre se han pagado impuestos. En la historia de la humanidad siempre ha habido impuestos. De diferentes formas. Me acuerdo, por ejemplo, en Rusia, el impuesto a la barba, imagínense. En África había un impuesto a los senos. En el feudo, pues obviamente había tributos. Siempre han existido los tributos porque es la manera en cómo sostienen los gobiernos al pueblo. Y precisamente una herramienta para lograr esa recaudación de impuestos o de esa recaudación de tributos, pues son las leyes fiscales. Para eso necesitamos entender en primera instancia todo lo que tiene que ver con el derecho. Hay dos tipos o dos grandes, digamos así, divisiones del derecho. El derecho humano o el derecho natural, que es, por ejemplo, pues la luz, el sol, la luna, la oscuridad, la claridad. Ese es un derecho natural, es algo que no puede ser corregido por el hombre. La lluvia, la gravedad, eso forma parte del derecho natural o de lo que la naturaleza nos da. Pero ¿qué pasa con el derecho escrito? El derecho positivo. Ese son normas de comportamiento que dicta la misma sociedad. Y eso obviamente es para que las gentes, para que todos nos comportemos de una forma civilizada. Imagínense ustedes una nación sin derecho, sin reglas claras del derecho. Sería catastrófico. Habría muchos abusos. Si de por sí habiendo derecho los hay, imagínense en un estado sin derecho. No, hombre. Habría monopolios, habría débiles, habría obviamente abusivos. Sería un caos, una sociedad sin derecho. Entonces el derecho nace precisamente como una forma de regulación de conductas, de la conducta humana. Bueno y malo, sí. Bueno porque son reglas de comportamiento. Malo porque pues se quebrantan o en su defecto no están debidamente diseñadas. Hay ciertas lagunas, hay ciertas fallas, proceso legislativo, normas imperfectas, y eso ocasiona que puede haber actos arbitrarios, abusivos o incluso lesivos. El papá del derecho escrito, se le conoce como Ulpiano, el padre del derecho. Él dejó 3 máximas en sus obras, en el libro primero de las reglas, también conocido como el Digesto I.
dijo en su herencia o legado que hay que vivir como se debe, honeste vivire, no hacer daño al otro y dar a cada uno lo que es suyo. Lo conocemos como dar a cada uno lo que le corresponde. Son las máximas del derecho, es decir, vivir como se debe, no hacer daño al otro y dar a cada uno lo que le corresponde. El derecho, ya el derecho formal, el derecho no natural, el derecho positivo, se clasifica en dos partes. El derecho sustantivo es aquel que contiene normas donde están tanto derechos como obligaciones. ¿Ok? Ese es el derecho sustantivo. Pues la materia fiscal es derecho sustantivo, porque ahí tenemos obligaciones, como también tenemos derechos, como lo veremos durante el desarrollo de este tema. Y el derecho adjetivo son también normas, también dictadas por un órgano competente, en este caso el Congreso, que permiten el ejercicio de esos derechos. ¿Ok? Por ejemplo, una norma adjetiva pues tiene que ver con toda la parte procesal. Por ejemplo, los medios de defensa, ¿ok?, que se regulan en el derecho adjetivo. Es cómo se reclama ese derecho o esa obligación que está en una norma sustantiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca el derecho? Pues busca que todos actuemos bajo una premisa de moralidad, es decir, que todos actuemos y dar a cada uno lo que le corresponde. Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que es suyo. Esa es la justicia. Eso es lo que busca la justicia. Se los transcribí en latín. Justitia es constans et perpetua voluntas jus sunt quique tribuendi. ¿Okay? ¿Y qué es la jurisprudencia? Que de repente oímos mucho, oye, es que hay jurisprudencia fulana o mengana o de tal concepto, que ya veremos durante el desarrollo del tema ciertos puntos de jurisprudencia, ciertas tesis interesantes que precisamente se vinculan a la materia tributaria y que les va a servir de fuente de consulta. ¿Por qué? La jurisprudencia es la interpretación de la ley, pero no hecha por el particular ni hecha por la autoridad, sino realizada por un tribunal competente. Cuando hay conflictos por la interpretación o aplicación de una norma, puede haber una pugna, un conflicto. Es decir, dos partes involucradas no estamos de acuerdo, no estamos convencidos y por lo tanto reclamamos su validez. Esto lo hacemos a través de los órganos jurisdiccionales, utilizando para tal efecto un medio de defensa. Una vez resuelto, se dicta un fallo. O nos dan la razón o nos las niegan. ¿Okay? Pero con el paso del tiempo, puede ser que esa tesis se reitere. Y por lo tanto, haya una jurisprudencia. O puede ser que esa tesis sea contradictoria a otra. Y por lo tanto, en dado momento, se resuelva cuál prevalece. Bueno, entonces, la jurisprudencia es un arte. Y el artista o los artistas encargados de desarrollarla, pues son los tribunales competentes, donde planteamos, en base a argumentos, cuál debería de ser
el sentido de la norma. El juez, que es en teoría, jurisconsulto, un perito en derecho, estudiando el asunto, resuelve. Y se ha dicho desde el mundo latino, desde el mundo del latín, que la jurisprudencia es el conocimiento adquirido del derecho. Fíjese, el conocimiento adquirido del derecho, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Y eso es lo que hacen los jueces. Aplican lo justo y castigan lo injusto. Entonces, es muy importante también estudiar jurisprudencia, conocer los criterios judiciales, no nada más conocer leyes o conocer reglamentos. Sí, pues es importante, me queda claro, pero hay que sumar a eso a la opinión judicial, la opinión de jueces, porque nos va a permitir conocer el verdadero sentido de la norma, cuando, insisto, no estemos de acuerdo con su alcance, contenido o simplemente por la interpretación que le da la propia autoridad. ¿Correcto? Vamos bien. Miren, en la historia de la humanidad, el derecho viene pues desde Roma, desde ahí había antecedentes. De los antecedentes más históricos en materia de regulación legal, tenemos las 7 partidas, o simplemente partidas. Estas se redactaron en Castilla durante el reinado de Alfonso X, entre 1221 y 1284. Vean, hablamos de 800 años, no, ¿sí? No, 900 años. ¿Cuál es el objeto? Uniformar jurídicamente en ese entonces al reino. Esta obra se consideraba uno de los legados más importantes en la historia del derecho, al ser el cuerpo jurídico de más amplia y larga vigencia en Hispanoamérica, es decir, le afectaba a nuestra nación. Incluso se ha clarificado de enciclopedia humanista, pues trata temas filosóficos, morales y teológicos, con una vertiente grecolatina. ¿Okay? Bueno, de esos 7, las 7 partidas, yo estudié o analicé 3 de ellas. Bueno, he leído un poco de ellas, pero para el tema que nos ocupa, vi que dentro de su contenido, hablando de la historia del derecho, para llegar a la materia fiscal, perdón por este lapso, este tiempo, pero es importante porque, aparte de ser una introducción, nos va a permitir entender mejor por qué hay leyes y para qué son las leyes, por qué hay códigos y para qué son los códigos. La partida tercera o la tercera partida son 543 leyes. Miren nada más qué volumen. Trata de justicia y administración de justicia. ¿Tendrá que ver con lo que hoy vivimos en materia de justicia por tribunales? Claro, claro. Entonces fíjense, para que vean cómo hay antecedentes históricos que vienen desde Roma, y que han sido retomados en su momento por algunos dirigentes o por algunos países. Ese se refiere en ese entonces, se refería al procedimiento civil, siendo el tema principal el proceso, las personas que intervienen en un juicio y el procedimiento con el cual se tramita. Fíjense cómo ya había una regulación hace 900 años. Habla del demandante y demandado, de los jueces, de los abogados, los plazos y medios de prueba, la escritura pública, los escribanos, las sentencias y los recursos o alzadas contra estas.
habla del dominio, reconoce la existencia de bienes comunales, de la posesión, la prescripción, la usucapión y las servidumbres. Fíjense qué interesante, son antecedentes de hace muchos años que hoy siguen vigentes, digo, claro, con reglas poquito cambiadas, pero aquí estamos viendo cómo si todo tiene un origen. En la partida quinta habla de actos y contratos donde se integraban 374 leyes. Hoy por hoy, para ser sujeto tributario, para ser sujeto de un impuesto, de una contribución, la que sea, es porque realizo un acto jurídico, o es porque celebro un contrato. Y por consecuencia, por ese acto jurídico o ese contrato que yo celebro, voy a ver una realidad económica y por ende un efecto tributario. Entonces, no pensemos en que pues es nuevo. Esto no es nuevo. Como ustedes ven, como están viéndolo, pues tiene mucho de historia en el pasado. No me quise ir a más antecedentes, no me quise ir a la historia de Roma, quise tomar de mediados hacia acá, para que más o menos ustedes vean cómo ya había regulación en el mundo. Recordemos que el derecho se divide en derecho público y derecho privado. ¿Ok? El derecho público es mis relaciones hacia con el Estado. Mi derecho privado son mis relaciones entre particulares. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tributos, hablamos del derecho público. Porque hay una relación directa, hay un nexo con el gobierno. Pero cuando hablamos del derecho privado, mi nexo o mi contacto con el Estado tiene que ver con mi relación con un particular, derecho privado. Ejemplo, un contrato de arrendamiento. El Estado no participa, no lo invito, no forma parte. Un particular y otro particular se ponen de acuerdo, llegan a un acuerdo de voluntades, la máxima del derecho, a voluntad de las partes, y establecen un objeto. El objeto en este caso es un inmueble, y sobre él pactan obligaciones y derechos. Si yo rento ese inmueble, pues tengo el derecho a explotarlo, a usarlo, a utilizarlo. Y por ende, el propietario tiene el derecho a recibir una renta, si es que me lo otorga bajo un contrato de arrendamiento oneroso. Pero también me lo podría dar bajo una modalidad gratuita, que sería un comodato. Entonces, ahí se necesita forzosamente un acto y un contrato. Pues de eso hablaba el libro quinto o la partida quinta de las 7 partidas de este señor Alfonso X en España. Por ahí hablo de 1200 y tantos años. Ahí, por ejemplo, estaba el contrato de mutuo, que sigue a la fecha, el comodato, el depósito, la donación, la compraventa, la permuta, el arrendamiento, la sociedad, la estipulación o promesa, la fianza y los peños, lo que conocemos como las hipotecas o prendas. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya existía, no es nuevo. Y la partida séptima hablaba en 363 leyes, 34 títulos, al derecho penal y procesal penal. Ya desde ese entonces y desde mucho antes
se ha castigado aquella conducta que sea contraria a lo que la sociedad está sometida. Los delitos, procedimiento penal, admitía en ese entonces el tormento ante la insuficiencia de las pruebas. Gran parte, por ejemplo, se dedicaba a diversos delitos, los famosos hierros, traición contra el rey, la falsedad, los homicidios, homicidio, delito doloso, accidental y en defensa propia, lo que sigue hoy, contra la honra, los robos, hurtos y daños, las estafas, el adulterio, el incesto, la violación, la sodomía, la alcahuetería, la hechicería, la herejía, el suicidio y la blasfemia. Fíjense, hoy en el ámbito tributario, pues tenemos un apartado típico para delitos. Entonces, lo que hemos hecho es, como país o como nación o como parte integrante del mundo, pues establecer reglas claras de comportamiento, siguiendo directrices que han existido a través de la historia. Así que no estamos innovando, no estamos desarrollando, no estamos inventando, estamos desarrollando, adecuando a una realidad vigente o económica o actual, estamos adecuando el derecho mexicano, el derecho positivo. ¿Okay? Otro instrumento que ha servido de base y es muy reconocido a nivel universal es el Código Napoleónico. Este fue creado en 1804. Originado, o gran parte, se originó por el Código Justiniano del siglo VI después de Cristo. Fíjense, ¿desde cuándo? Este código dividía en 3 apartados principales: personas, objetos y acciones. Y lo dividió en 4 secciones principales: personas, propiedad, adquisición de la propiedad y procedimiento civil. En este código napoleónico, que es origen, que el código mexicano, el código civil mexicano es tiene un gran parecido, una réplica. Se hablaba de 2.281 artículos. El mexicano supera los 3.000. Entonces, lo que estamos viendo y lo que estamos analizando es precisamente la historia que da origen al nacimiento del derecho. ¿Okay? Así que a grandes rasgos ya tienen en este momento 3, digámoslo así, fuentes alternas o fuentes históricas. Una de ellas, para mí, lo que dictó Ulpiano en su Digesto primero, en su libro primero, que es el antecedente más importante del derecho. Después vimos las famosas 7 partidas y estamos hoy platicando en este momento del Código Napoleónico o Código Civil francés. Muy bien. Eso ya nos lleva a una realidad vigente, moderna. Bueno, pues Adam Smith, un inglés, fue uno de los diseñadores o creadores de las ideas económicas. Y precisamente de uno de sus libros, La riqueza de las naciones, nace todo lo referente en la vida actual o en la vida moderna a los tributos, dejando a un lado todos aquellos antecedentes que provenían de siglos pasados. ¿Okay? Dio a conocer los 4 principios fundamentales de los impuestos. Eso está en el libro 5 de su obra, La riqueza de las naciones. Fíjense, fue tan importante y certero
que hoy influye de manera indirecta en la legislación moderna. Serio, y lo van a ver a continuación. Los principios estoicos de Adam Smith eran el principio de justicia o proporcionalidad. Eso lo encontramos en la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, ¿o no? Hay que contribuir de manera proporcional y equitativa según dispongan las leyes. Según dispongan las leyes. Ahí está. Ese principio de Adam Smith está plasmado en la Constitución mexicana. El principio de certidumbre o certeza también lo tenemos establecido desde el ámbito constitucional y legal. La comodidad y la economía. En esos 4 principios se basa la teoría económica o la teoría general de los impuestos. ¿Por qué fueron creados? Fueron creados con la intención de que existiera un marco de actuación ante las relaciones tributarias. De esta forma, la función que realizan consiste en establecer criterios generales que afectan a los 2 sujetos de esta relación jurídico-tributaria, el sujeto activo llamado Estado y el sujeto pasivo llamado contribuyente, con la intención de que hubiera certeza y equidad en la impartición de justicia, y esto se lograba mediante el establecimiento de derechos y obligaciones para el Estado y para los contribuyentes. ¿En qué se basa el principio de justicia y equidad de Adam Smith? ¿Okay? Bueno, mencionaba que los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción más cercana a sus respectivas capacidades. Es decir, en la proporción de tus ingresos, vas a contribuir al Estado para el beneficio de la sociedad. Esto va de la mano con la equidad, que ahorita llegaremos a la parte constitucional y haremos hincapié en qué es proporcionalidad y qué es equidad. ¿Okay? Este es uno de los principios más importantes de Adam Smith, insisto, en su obra La riqueza de las naciones, que dio pauta o nacimiento a la era moderna de los impuestos, de las contribuciones. Dice que la igualdad de la tributación solo se presentará si la obligación de los ciudadanos es proporcional de forma más cercana a la capacidad económica del contribuyente. Es decir, mientras más ganas, pues más pagas. Mientras menos ganas, pues no pagas o menos pagas. De no ser así, habría algo llamado desigualdad en las obligaciones tributarias, lo que generaría un conflicto en el funcionamiento del sistema tributario y en general de todo el Estado. Hoy por hoy, este principio de justicia y equidad lo tenemos consagrado en la fracción 4 del artículo 31 de nuestra Constitución. Este principio de don Adam Smith requiere de la unidad entre la generalidad y la uniformidad de las contribuciones. Esto quiere decir que todo contribuyente se debe poder encuadrar en un supuesto jurídico específico y que todas las personas seamos iguales frente al tributo. No puede haber tratos diferenciados. Otro de los principios de Adam Smith, de los más relevantes, publicó muchas cosas.